Las voces del Bajío. Las voces del Bajío. Así es, ya nos está acompañando esta mañana Raimundo Sandoval, catedrático de la Ibero y defensor de los derechos humanos, que bueno, hay que darle la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido a este espacio, es un nuevo colaborador de Las Voces del Bajío y cada 15 días va a estar participando con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Es un tema sensible. Hace un par de semanas supimos del lamentable deceso de un joven de 17 años en la colonia Castillo Azul, en la zona norte de León, en una zona que se conoce como Los Castillos. Ha habido muchas inconsistencias en el actuar del Estado, tanto municipal como a nivel de gobierno estatal, y yo quisiera señalar de manera muy simple una definición que tienen que utilizar en la Procuraduría de Justicia para investigar este caso. Tradicionalmente se piensa que la ejecución extrajudicial, como su nombre lo indica, o sea, es un asesinato cometido por un funcionario del Estado, presuntamente de manera intencional. Se piensa que es algo aislado o que se presenta solamente en situaciones de guerra. Lo que yo quiero plantear acá es que este caso, con los elementos que tiene y que adelante voy a presentar, se puede configurar como una ejecución extrajudicial y que la Procuraduría de Justicia tiene que investigarlo como tal. Es decir, no es un homicidio simple ni es un accidente. Es en realidad muestra de un patrón institucional de omisión y de acción y que tiene que ser investigado como una violación grave a los derechos humanos, no solamente que afecta la vida, en este caso de un joven, sino el acceso a la justicia, y es muestra de una violación que afecta también a la comunidad. Esta situación se hablaba de, bueno, ya se está haciendo como mayor hincapié en esta situación, ya organizaciones están levantando la voz. Sí, es un tema, decía yo, sistemático a nivel nacional. En 2016, hace un par de meses, el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales señaló que sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad en todo México. Es decir, que sigue habiendo un patrón de agresiones donde funcionarios públicos, refugiados en su carácter de funcionarios, cometen homicidios intencionales con la intención de privar de la vida, utilizando el uso excesivo de la fuerza a nivel nacional. Hay algunos ejemplos nacionales, está por ejemplo Tlatlaya. No quisiera comparar este evento con algo tan grave como Tlatlaya, pero es un ejemplo muy claro de cómo una instrucción oficial se convierte en un homicidio intencional por parte de funcionarios del Estado. ¿Derivado de qué, Raimundo? ¿De la falta de capacitación, de la falta de criterio, de que no son los perfiles adecuados? ¿Qué ha llevado a esta situación? Parte de la responsabilidad se ha colocado en lo individual, es decir, como en la falta de habilidad y de competencia, en este caso del policía. Yo creo que también hay una responsabilidad institucional, no solamente en términos de capacitación, como bien señalas, sino en términos del uso de la proporcionalidad de la fuerza. Es decir, tiene que haber protocolos que sigan esta pauta planteada a nivel internacional, que es un concepto muy sencillo, que básicamente lo que dice es que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas, de usar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego. Es decir, antes de utilizar, en este caso, su arma de fuego, tienen que agotar una serie de medidas previas de carácter no violento, y las armas de fuego tienen que ser el último recurso. Es decir, no solamente es una cuestión de falta de capacitación, sino de falta de políticas institucionales para el uso de las armas de fuego. ¿Hay protocolos? Tendría que haber protocolos. Por lo menos en León, en el Estado, ¿tienen protocolos? Hay dos niveles de protocolos, y yo quisiera señalar que no es solamente utilizar los protocolos propios. Hay protocolos internacionales. Yo quisiera puntualmente señalar un protocolo asumido por la ONU desde hace más de 2 décadas, que es el protocolo Minnesota, que es el que tendría que estar utilizando la Procuraduría de Justicia para verificar si esta agresión es efectivamente una ejecución arbitraria o no. Es decir, no basta solamente con una serie de pautas administrativas o institucionales, sino que se tiene que revisar a nivel internacional cuáles son los modelos, los manuales que ayudan a investigar este tipo de agresiones. Es decir, sí hay protocolos, pero son insuficientes y tiene que hacerse uso de protocolos internacionales.
¿Los conocerán realmente en las corporaciones, al interior de las corporaciones? La Procuraduría de Justicia nos ha dado muestra, al menos en 2 casos anteriores, de que no los usan. Y voy a citarlos refiriéndome a casos que no tienen que ver directamente con seguridad pública. Cuando nos reunimos con un subprocurador en el aniversario de Carla Silva, de la agresión a Carla Silva, él decía, bueno, es que no utilizamos los protocolos sobre libertad de expresión porque no son necesarios. Los utilizaremos cuando eso sea necesario, ¿no? Porque aquí esas cosas no pasan. Pensando en esta sugerencia de que el protocolo solo se usa en casos específicos Cuando y es protocolos necesario. propios. Ahí la cuestión, incluso el otro caso también relacionado con libertad de expresión, es el asesinato de Gerardo Nieto. Nosotros señalábamos, un periodista asesinado en Comonfort, que tiene que utilizarse un protocolo internacional propuesto por organizaciones que analiza si el asesinato está vinculado con la libertad de expresión. Es decir, se toman en cuenta los protocolos propios y cuando no hay, no se hace uso de protocolos, en este caso suplementarios, como los de las organizaciones internacionales o incluso los sugeridos por la ONU a través de sus diferentes organismos. De Y se acuerdo. pueden agarrar así y aplicarse, o se tendría que Adaptar. adaptar a la situación de cada municipio. Tendría que adaptarse. Un elemento fundamental para tipificar, digamos, este hecho como ejecución extrajudicial es que a nivel de definiciones en los sistemas regional y universal de derechos humanos no existe un instrumento único que te diga así se tipifica, pero si tomamos en cuenta el artículo 1 de la Constitución, que establece que el derecho internacional es obligatorio también a nivel nacional, constitucionalmente hablando, quiere decir que se siguen no solamente las definiciones, sino las pautas de investigación establecidas a nivel internacional. Y si quieren, cito un poco la idea del protocolo para verificar qué tendría que hacer la Procuraduría para aplicarlo en este caso, ¿no? Se considera primero que nada que puede ser una ejecución extrajudicial cuando se cumplen esas características. Cuando la víctima fue vista por última vez en la custodia de la policía o detenida por algún funcionario. 2. Cuando el modus operandi sea reconocidamente imputable a la muerte ocasionada por funcionarios de gobierno. 3. Cuando personas de gobierno o relacionadas con hayan intentado obstruir o retrasar la investigación del homicidio. Y 4. Cuando no puedan obtenerse las pruebas físicas o de testigos esenciales de la investigación. Es decir, ya que se hace una clasificación de este suceso en términos de ejecución extrajudicial, tienen que ubicarse estos elementos dentro de la operación del evento y verificar si efectivamente la Procuraduría tiene los elementos suficientes para hacer una investigación imparcial y objetiva que nos lleve como fin a la justicia. Porque bueno, en la comparecencia que tuvo, en la pequeña comparecencia que tuvo el secretario de Seguridad, hablaba de que el protocolo era ver si estaba bien llamar a la policía, a la ambulancia. Ay, bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con Raimundo Sandoval. Bueno, estamos de regreso, estamos platicando con Raimundo Sandoval, más bien él está dando sus reflexiones con respecto a temas importantes que ocurren en la ciudad. Quisiera finalizar mi participación diciendo 2 cosas. Uno, que internacionalmente se reconoce que los estados tienen ciertas obligaciones en materia de derechos humanos que en este caso están comprometidas, digamos, ¿no? 1, tienen que prevenir las agresiones, en este caso, como señalaba yo, las ejecuciones extrajudiciales. 2, investigar los hechos cuando está involucrado un funcionario del Estado, principalmente. Reparar el daño a la familia. Un elemento fundamental es una reparación integral, que no sea solamente una medida aislada, sino que o sea, no efectivamente nada más se el revierta. pago de las cuestiones funerarias. ¿Qué es lo que decían algunos medios, no? Que misteriosamente estaban pagados los servicios funerarios, y eso no es una reparación del daño porque no se reconoce la responsabilidad del Estado. Hablar de ejecución extrajudicial reconocería abiertamente no solamente la responsabilidad individual, en este caso del policía, sino de la institución, y generar medidas, que es la otra responsabilidad, de no repetición. Es decir, ¿qué tiene que suceder en la institución para que eso no vuelva a suceder? Porque de tal manera se resuelve este caso, pero si no se generan esas medidas, esto puede seguir un patrón de repetición y dentro de unos meses podemos ver que suceda de nuevo, lo cual me parece pues totalmente preocupante, ¿no? Bueno, este caso se hace más público porque lamentablemente
pues una persona pierde la vida. Seguramente esta actuación repetitiva de los elementos de seguridad, de utilizar el exceso de la fuerza para las detenciones, es hasta normal. Sí, está normalizado. Está normalizado. Gravemente, sí. Y la cuestión es qué respuesta da institucionalmente, en este caso, el municipio, no solamente en términos de capacitación, sino de revisión del modelo policial y estos elementos de derechos humanos que implican desde la investigación o la prevención de este tipo de eventos, ¿no? Hay un elemento que también señala el protocolo Minnesota, que es cuando hay falta de pericia, de imparcialidad, no se le da la importancia debida al asunto. Hay un criterio abusivo en la investigación, digamos, para no llegar al fondo del asunto, o hay reclamaciones de la víctima acerca de las insuficiencias señaladas en la investigación u otras razones sustanciales, tiene que implementarse una investigación especial. Es decir, no basta con una investigación ordinaria de la Procuraduría de Justicia si existen estas omisiones o estas inconsistencias en la cadena de custodia o incluso encubrimientos, como ahora ya también empezaron a circular las historias en los medios, sino que si no hay condiciones se tiene que implementar una investigación especial. ¿Sería suficiente con la Comisión de Honor y Justicia o tendría que entrar otra instancia? Porque, bueno, Derechos Humanos intervino. Hay, digamos, varias instancias interviniendo. La Comisión de Honor y Justicia es, digamos, un órgano interno de carácter ético dentro de la propia policía que revisa casos individuales. Al que tampoco se le tiene la confianza suficiente. La Procuraduría de Derechos Humanos, yo ya hice expresamente la invitación, tiene que calificar este evento de alguna manera, como alguna violación de acuerdo a los manuales de interpretación de los hechos. Yo sugiero que la Procuraduría utilice este estándar de ejecución extrajudicial para calificar los eventos. Adicionalmente, el órgano que tiene mayor responsabilidad para emitir digamos en este caso, una orden de aprehensión para el oficial, es la Procuraduría de Justicia del Estado. Es decir, el peso de la investigación penal recae efectivamente en la Procuraduría de Justicia, pero los otros órganos tienen alguna acción también complementaria y esta interpretación planteada en el manual de Minnesota puede generar algunas alternativas para profundizar y generar, efectivamente, si es consistente lo que el municipio plantea, que busca que esto no vuelva a suceder y que haya una sanción ejemplar, se tienen que utilizar los criterios internacionales. Pues muchísimas gracias por Gracias habernos acompañado esta mañana. Nos escuchamos nuevamente en 15 días. Muchísimas gracias.